Cuando escucho a personas que dicen en política que tienen una vocación de servicio a la ciudadanía y que parece que lo hacen como un sacrificio por los demás, yo les digo que yo lo hago por egoísmo. Por egoísmo, y les aseguro que es verdad, egoísmo porque yo necesito vivir en un país decente. Y lo que estoy haciendo en este caso, que es dejar mi bufete de abogado, de lo que he vivido toda mi vida y seguiré viviendo, porque yo seré un transitario en la política, ciudadano político, porque todos lo somos, la política o la hacemos o la padecemos. Yo en este momento lo que necesito es poder mirar a mi alrededor y contemplar que estoy en un país donde la gestión, equivocada o cierta, es por lo menos decente. Leí el otro día, hace unos días, un informe de la Unión Europea sobre corrupción en diferentes países de la Unión Europea. Y en ese punto en el cual se determinaba cuál era el nivel de corrupción en unos y en otros lugares, sencillamente me sentí tan absolutamente bochornado como me imagino estarán ustedes, y de ello les hablaré más adelante. Yo no quiero hablar de política española, estrictamente lo necesario, a pesar de que en estas elecciones al Parlamento Europeo es la pelea habitual entre los dos propietarios del Estado, del poder, de la administración, de la vida civil, de todo, unos partidos poder que ocupan todo el espacio y que convierten cualquier cosa en una cancha. Para los que somos de Bilbao, pues yo les diría de cesta punta, y para los demás de tenis, donde la pelota es el pueblo español, y parece como si la única importancia de estas elecciones es quién las gana y no qué es lo que se gana. Decirles que Europa es no solamente un bello objetivo, sino una necesidad, es evidente y obvio en un mundo donde ha habido una concentración progresiva de poder y donde incluso cuando existía una absoluta hegemonía en su tiempo de la Gran Bretaña, recuerden ustedes, sobre todo los que tenemos alguna edad, cuando el mapa del mundo tenía dos colores, que era el color más o menos rosa, que era el color de la Gran Bretaña y su imperio colonial, y el color azul, que era el color de Francia, y con esos dos colores uno cubría la casi totalidad del mapa del mundo. Había también el imperio colonial belga, el holandés y algunas cositas, y Rusia, evidentemente, y Estados Unidos, pero con eso se cubría el mapa. En este momento hay un progresivo proceso de concentración, no simplemente de poder político, de poder militar. En último término, el poder político y el militar es la consecuencia de la estructura económica, de la capacidad de implementación de avances, de beneficiarse de la tecnología. Y cada vez la tecnología exige una mayor concentración, no simplemente de dinero o de fuerza, sino de inteligencia. Observen ustedes cómo en uno de los peores sistemas educacionales del mundo occidental, que es Estados Unidos, cubren perfectamente esa deficiencia de educación con la importación de cerebros, pero la requieren de forma imperativa. Es algo así como el equipo de fútbol que tiene una cantera mediocre, pero una importante cartera, y la cantera es suplida por la cartera, y con esa cartera el equipo resulta que es campeón. Bueno, pues Estados Unidos es campeón. Y también tenemos a otro continente máximo, a velocidad de crucero espectacular, que es China, con independencia de que tenga extraordinarias hipotecas, y yo pienso que China va a enfrentarse a una amenaza extraordinaria de implosión como consecuencia de la disparidad absoluta que existe entre las varias Chinas, la China dentro de los lugares desarrollados, la China Han, que es la China entre lo que puede ser el campesinado, que es la mayoría del pueblo chino, los lugares más atrasados de China, los lugares más excluidos y los propios, vamos a decir, la zona oriental, la zona de Shanghái y el Cantón, etcétera, que es el núcleo duro, y no digamos de su imperio colonial contiguo, del cual el problema más importante es la estanqueidad entre la China Han y lo que es los uigures, concretamente la China musulmana. Pero tampoco les quiero hablar de eso, sino llegar al núcleo del asunto. Europa sale de la Segunda Guerra Mundial derrotada. Incluso si Francia o Gran Bretaña, o no digamos Bélgica o Holanda, son países vencedores, en realidad son países perdedores, porque se produce un desplazamiento hacia Oriente y Occidente. La Unión Soviética, que termina por ser víctima de su propio gigantismo y de su propia contradicción, esquizofrenia en su economía o en economía de punta militar, y una falta de estructura económica, y la economía verdadera, la economía viable, que es la economía norteamericana.
Europa o tiene una actuación unida, pero no por ética, sino por práctica, o Europa desaparece y nos convertiremos en un bello continente de buena gastronomía, magnífica cultura, gentes amables y diversidad para ser visitados por los que ya están emergidos, Estados Unidos y China, y los que emergerán, que es Brasil, India y potencialmente también Rusia. Europa es una extraordinaria realización también muy frustrante. Es una contradicción entre el extraordinario avance de todo lo que ha ocurrido, que es rigurosamente revolucionario, es la subversión del orden constituido en Europa, que es la guerra civil permanente desde el final del Imperio Romano, y ese extraordinario avance que es que no hay guerras entre nosotros. Fíjame, nunca ha habido en Europa 3 generaciones sin guerra civil europea, nunca. No ha habido jamás un espacio de libertades sociales, de libertades individuales tan extraordinario como Europa, con todas las contradicciones que existen. No ha habido nunca un espacio económico tan extraordinario como Europa. Yo viajo mucho. Mi zona de afección y de interés es lo que se denomina, con una cierta displicencia, el tercer mundo. Yo soy africano-arabista, de Asia también, y de algunos lugares de América, de una extraordinaria respeto y admiración por ejemplo, un continente capaz de mantener la unidad llamado Brasil. Pues bien, nosotros somos un gigantesco estómago con un microcerebro, somos microcefálicos. Y esta es la Europa que tenemos que construir. Tenemos en Europa realizaciones extraordinarias que ojalá se hubieran producido antes. De hecho, nuestra crisis, consecuencia del proceso especulativo, de la economía de casino, de la economía piramidal, en la que se vivió durante el aznarato, principio, el zapaterato y, en último término, sufrido por el don Tancredo presente, que es de Mariano Rajoy, pues es consecuencia de que no existían mecanismos en la Unión Europea capaces de atajar lo que todos teníamos en conciencia. Yo recuerdo en un debate de ese grandísimo programa de una persona a la que admiro y respeto y al que le debo tanto, que es Luis del Olmo, que estaba con un muy importante economista, que por respeto y afecto no quiero mencionar, donde yo discutía desde mi ignorancia en economía, pero algún sentido común, que no podíamos vivir en una economía de casino donde sencillamente sentando el trasero en la silla cada año fuéramos un 16% más rico porque tuviéramos un terreno o una casa, que eso no tenía el más mínimo sentido. Y él me contestó que las cosas valían lo que se quería pagar y dije exactamente, eso es la economía especulativa y no la economía de creación de riqueza. La economía de casino, la economía financiera que hemos vivido, la economía especulativa, mejor dicho, es la consecuencia de una silla con una sola pata y le faltaban dos fundamentales, que era la unión bancaria y que era la unión fiscal. Teníamos la moneda única, pero absolutamente corta. Sí, teníamos un Banco de España que ni estaba ni se le esperaba, que no se enteraba del proceso absolutamente evidente de apalancamiento disparatado, suicida, yo diría incluso criminalmente suicida, porque hemos tenido que pagarlo entre todos nosotros. Si lo hubieran pagado ellos, pues que hagan de su capa un sayo, pero cuando el sufrimiento es ecuménico, general, eso es indecente. Otra cosa para decir es que aquí no estamos definiendo un sistema en sí mismo malvado o maléfico, porque de ese sistema participaban con absoluta beatitud y con sonrisa meliflua todos los sindicatos, los llamados sindicatos de clase, esos sindicatos que participan del expolio en Andalucía, de algo tan obsceno como es el dinero de los parados, como es los partidos que se definen de centro-derecha y los partidos que dicen que son de izquierda, como es Izquierda Unida y como es el Partido Socialista. Yo no recuerdo que en ninguna de las cajas se levantara ninguno de los consejeros ilustremente bien pagados y bien servidos para decir, por ejemplo, no puede ser que sigamos apalancándonos en el ladrillo sencillamente porque nos produce inmensos rendimientos y que nuestra economía sea tan sencilla como comprar dinero barato en Europa y venderlo caro en España. Eso es la función del intermediario africano típico y estereotípico, de lo que se llama le commerçant, que es la persona que se dedica a hacer de intermediario entre las fábricas europeas y el comprador africano. Teníamos una economía rigurosamente africana, yo diría incluso precolonial. Pues bien, aquellos ilustres señores de la izquierda supuesta y de la verdadera derecha o centroderecha actuaban al unísono,
con el silencio perfecto, nadie se levantó para decir no se comercializan las preferentes, y yo tuve una cierta discusión con el señor Gaspar Mayamazares, que tuvo el cuajo y el desparpajo de querellarse contra el señor Blesa como si el señor Blesa fuera el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y degollándolo, tema resuelto. Pues no, aquí hay una manada también de corderos, pero en este caso con cuernos, que han participado plenamente, ya saben el nombre que tiene eso del cordero con cuernos. En fin, prefiero no decirlo. Pero que han participado plenamente de la historia y que nadie dijo ni mu. Entonces, estamos hablando del propio sistema que no funciona y es necesario que funcione. Yo entiendo que la economía de libre mercado es, como decía Churchill de la democracia, el menos imperfecto de los sistemas. No conozco otro menos imperfecto, otro mejor, o otro que garantice un mayor nivel de progreso, un mayor nivel de satisfacción, un mayor nivel de seguridad, un mayor nivel de libertades. Libertades que evidentemente hay que enmarcar en lo que significa algo tan fundamental como una sociedad inclusiva. Y de eso quiero hablarles. Miren, todos les van a contar los mismos cuentos y yo también sé contarlos. No es que sea muy listo, pero juro que tonto del todo no soy. Y por lo tanto yo soy capaz de hacerles un discurso de lo evidente. Pues hay que propiciar una mayor cantidad de trabajo. Hay por ahí una candidata que en su vida ha trabajado fuera del partido, que ha nacido, ha crecido y no sé si se ha reproducido dentro del partido. Una nómina privada no ha visto jamás. Y fuera del partido es el llanto y crujir de dientes y las tinieblas exteriores, como dice la Biblia. Esta candidata del Partido Socialista pues se nos despacha diciendo pues lo evidente. Yo creo que ninguno de ustedes está en contra, ni yo tampoco. Hay que conseguir el pleno empleo, hay que propiciar políticas de empleo, hay que propiciar políticas sociales, hay que incluir a la juventud que se encuentra en un paro descomunal, 50 y tantos % en España, que significa una situación de fractura de su propia proyección personal, de su propia ilusión de vida. Pues estamos de acuerdo. Si quieren, sigo por este camino y hacemos un discurso políticamente correcto e intensamente vacío. Es como aquellos globos enormes, usted lo pincha y dentro no hay nada, no había más que aire. Alguien les ha explicado, alguien les ha hablado, alguien piensa, alguien dice en esta campaña lo que significa una sociedad de exclusión. No una exclusión en la sociedad, sino una sociedad de exclusión. Yo tengo una pasión, que es la pasión primero por vivir en la vida y no vivir en la Torre de Marfil del microclima, del biotopo político, donde parece que el ombligo político se convierte en el cuerpo entero. El ombligo es una pequeña parte del cuerpo, interesante y amena, pero una pequeña parte del cuerpo. El cuerpo es completo en todos sus miembros. Y yo pretendo vivir y conocer y hablar con las personas, no desde la altura de mi calidad política, una especie de Moisés que lleva al pueblo elegido al mejor destino, y en este caso me refiero al señor Mas, sino y otros que son también otros mases. Aquí la cosa es también ecuménica. Miren, desde los años 50, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ha habido un progresivo proceso de redistribución positiva de la renta, una distribución que ha ido cubriendo las capas de la sociedad, ciertamente con injusticias, ciertamente con clases privilegiadas, pero la justicia social, que significa la distribución de la renta, de los 50 a los 80, ha sido progresivamente expansiva. Las rentas del trabajo iban ocupando esa tarta completa de rentas del trabajo, rentas del capital, e iban incrementando su participación en la renta general. Y a partir de los años 80 ha ido produciéndose el proceso inverso, que con consecuencia de la crisis ya ha sido en caída libre y progresivamente acelerada. Yo creo que habría que decir la verdad, y la verdad es extraordinariamente incómoda y políticamente muy incorrecta. Muy incorrecta, pero en mi criterio brutalmente verdadera, lo cual no significa que la acepto. La entiendo y desde el entendimiento quiero con todas mis fuerzas luchar contra ella por dos razones, por ética y por práctica. Por ética, porque no puede ser que tengamos una sociedad, una economía, en la cual se excluya del proceso de producción, del proceso de integración, a un porcentaje progresivamente más elevado de nuestra sociedad. Y desde un punto de vista práctico, porque no hay economía sin consumo, y no hay consumo sin sueldos, y no hay sueldos sin trabajo, y no hay trabajo sin trabajo. Y no es una redundancia, es una evidencia. Estamos en una situación de sociedad exclusiva, de sociedad de exclusión, mejor dicho, tanto internacional como intranacional.
Internacionalmente, porque la división del trabajo va desarrollando economías con una velocidad de desarrollo a ritmo progresivamente acelerado, geométricamente acelerado. Y hay que decirlo con absoluta claridad. No serán nunca parte del primer mundo, vamos a decir, de una equiparación mínima, la gran parte de la humanidad que ya ha perdido el tren. Y les hablo en este caso como un apasionado de un continente y de unas gentes con las que he vivido, y no en los hoteles de 5 estrellas climatizados, ni en los congresos donde van todos los políticos y se piensan que conocen ese lugar porque les cuentan los cuentos que quieren escuchar personas de su misma condición intelectual que han estudiado en las mismas universidades. El pueblo es otra cosa. En este momento, en esos lugares, hay una nueva colonización, que es la colonización de las élites sobre su propio pueblo, cuanto antes era la colonización de los blancos. Me refiero a África. Cuando la reina Victoria consolida el Imperio Británico en la India, el punto máximo de la tecnología de la Gran Bretaña, además de la navegación, era la máquina de vapor. Y la máquina de vapor se podía realizar por cualquier herrero o por cualquier proceso elemental con una cierta técnica, una cierta capacidad, pero no era en absoluto complejo, no era exclusivo y excluyente de la tecnología punta, en absoluto. Y los mosquetes que tenía el ejército británico tampoco eran tan extraordinariamente desarrollados respecto a las espingardas o los fusiles de bancarga, que todos lo eran, que utilizaban las diferentes unidades de los sultanatos y de los rajanatos indios. En este momento, ni España puede desarrollar, ni Alemania, tecnología de punta. Los aviones que utiliza, por ejemplo, la empresa Airbus, es una empresa que necesita la aviónica norteamericana, porque tampoco tenemos capacidad de desarrollar una aviónica punta nuestra. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos una sociedad de exclusión a nivel internacional, donde la división del trabajo se va a seguir manteniendo, y tenemos una sociedad en el primerísimo mundo, que yo le llamo de nivel indio. El nivel indio significa, la sociedad india, si ustedes van a la India, van a observar cómo hay 3 Indias. Una India de absoluta vanguardia, absolutamente moderna, con una capacidad tecnológica asombrosa, ese pequeño biotopo, que es la gran locomotora de impulsión de la economía india, que tira de un segundo vagón, que es un vagón mucho más grande, pero que es un vagón semi-integrado en la primera, y después un tercer vagón, que está absolutamente excluido. En la filosofía económica india se habla de las 3 Indias, la India del empuje, la India que sigue y la India que será integrada. Bien, con los procesos de automatización, con los procesos de modernización de lo que es la producción, en este momento no hace falta gente, sobra gente. Cuando hace años, para producir automóviles, además de la maquinaria, se necesitaba mucha mano de obra, hoy los procesos repetitivos se automatizan en máquinas. El problema es que durante la revolución industrial, que también hubo el espejismo del ludismo, o sea, la destrucción de las máquinas, porque las máquinas quitaban trabajo, las grandes revoluciones industriales y las grandes revoluciones obreras que hubo, por ejemplo, en Barcelona, que se destruían las máquinas en las insurrecciones ludistas contra la maquinaria. Esto lo que crea al final es una integración de esas personas en otra parte de la economía, porque era una economía que requería una mano de obra extensiva, pero es que en este momento no hace falta en el sistema económico en el que vivimos y, en consecuencia, nos encontramos con una economía de exclusión. Y esto tiene una referencia incluso en lo que significa la concentración de bienes. Por ejemplo, en los países de la OCDE, el 1% poseía el 8% de la riqueza en el año 1981. En el año 2012 es el 20% de la riqueza que es poseído por el 1% de la población. Esto no es un problema de justicia ni de injusticia, esto es un problema de extraordinario riesgo de explosión social. Si acudimos a un, yo creo, notable, para mí, preocupante economista, a mí me interesa estudiar y leer aquellas personas con las que no estoy de acuerdo o con las que no quiero estar de acuerdo, porque quiero esperar, deseo que se equivoquen. Pero Thomas Piketty, disculpen ustedes,
Es el peaje de 8 días contando cosas a razón de 15 o 20 entrevistas por día. Dice algo respecto a lo que es la economía de exclusión, y es la única parte que les voy a leer porque no tengo tan extraordinaria memoria. Dice: si esta tendencia a la concentración y a la exclusión en consecuencia continúa, las desigualdades se volverán insostenibles para el año 2040 o 2050. Incluso los más fieles defensores del mercado deben estar preocupados, porque si el rendimiento del capital es mayor que la tasa de crecimiento, se ampliarán mecánicamente las desigualdades, con el riesgo de un declive nacional brutal a través del nacionalismo político o del proteccionismo exacerbado, y que pueda servir como válvula de escape para tensiones sociales. Espero que hayamos aprendido las lecciones del siglo XX, que son las lecciones del sálvese quien pueda, del yo contra el otro. O de esa fórmula perversa que significa envolverse en la bandera para no reconocer los problemas de todos. No hay nada más eficaz que envolver las miserias económicas en grandes y supuestos ideales que son para mí extraordinariamente respetables, como es la religión o como es el nacionalismo. Yo he vivido 20 y tantos años de corresponsal de guerra. Hombre, no les digo que vamos a tener una guerra civil en España en absoluto, pero sí he conocido lo que es la capacidad que se tiene de manipular los sentimientos en los momentos de crisis máxima, crisis material y crisis moral. Y en consecuencia lo que Thomas Piketty está diciendo es que nos podemos encontrar con explosiones nacionales en las cuales la alternativa que se plantee es yo y mi tribu contra los demás. Esto en este momento lo tenemos en Europa, no solamente en el caso de Cataluña, que no tiene en este momento, les hablaré de una forma muy corta al final, pero sí, por ejemplo, en lugares como Hungría o como Francia, donde ya no se convierten en una anécdota incómoda, sino ante una espantosa realidad, que es la introspección, el determinar que la solución es marcharse, dejarlo estar y olvidarse no de la solidaridad común, sino de la necesidad común que se llama una Europa unida. Para que la sociedad sea viable, para evitar algo tan extraordinariamente grave como es la explosión social, yo les voy a poner un ejemplo. Yo supongo que muchos de ustedes habrán conocido la República Sudafricana, y si han estado en Johannesburgo, habrán observado algo que es monstruoso, pero que es una realidad y así se configura. Johannesburgo no es una capital. En Madrid, en Barcelona, en Soria, en cualquier lugar, hay diferencias sociales de acuerdo con los barrios, pero es una capital conjunta, es una capital única, donde no hay barrios que estén diferenciados, vallados y electrificados. En Johannesburgo hay una especie como de islas, de guetos de ricos, que son interétnicas, ya no son de blancos, ahora son de los ricos, en los que uno penetra en ellas a través de unas garitas vigiladas y con hombres armados que te toman el carnet de identidad, que ven el aspecto que tienes, que en el caso de que el aspecto no sea muy correcto, llaman a la persona con la que teóricamente vas y entonces pasas o no pasas. Y entonces tú te puedes trasladar al barrio de tus amigos o de tus vecinos, que es otra isla, cerrada, blindada, protegida, y a la otra isla y a la otra isla. Y después tienes los barrios desprotegidos, que algunos están vallados y otros no. El centro de Johannesburgo es una especie de Mad Max, donde uno observa aquellos tremendos edificios extraordinarios que era el corazón de la City, de lo que era el imperio económico, que sigue siéndolo todavía para África, de la República Sudafricana, y donde lo único lo que observa es el mundo del desamparo, los desarraigados, los que no estarán integrados nunca más que en niveles de explotación básicos, en una economía que todavía requiere una mano de obra extensiva. Pero lo que nos encontramos son con guetos de exclusión. Y en estos guetos de exclusión, en una Europa como la nuestra, serán guetos de rebelión, serán guetos en los cuales la alternativa va a significar los bonos de comida, el darles un bienestar, o sea, estar mejor o estar en algo
a través de la subvención, a través de el dinero o los medios para que sobrevivan. Pero claro, la persona, además de tener la panza llena, requiere un proyecto vital mínimo, requiere un criterio moral mínimo. Y las personas no es que trabajemos porque nos apasiona el trabajo, es una forma también de realización. No se puede adormecer a las personas a través del subsidio, porque en ese momento se las está degenerando. Y al degenerarlas no tienen solución ni salida. ¿Qué solución va a tener un importante segmento de nuestra población excluida, a la que se le están contando cuentos a día de hoy, porque no se les dice la verdad? Verdad que no me gusta, contra la que me rebelo. Y me rebelo después de revelármela con V, de conocerla. Y para poderla solucionar hace falta admitirla, para después luchar contra ella. Y les repito, no por ética, sino por práctica, no podemos tener una importante parte de nuestra población que se va a convertir en una sociedad subsidiada permanentemente, porque producirá explosiones, obligadas explosiones sociales, inevitables explosiones de orden público, si eso se le puede llamar el desorden público, cuando a las personas se las desampara, no se les da alternativa. Eso es la ceguera más absoluta respecto a lo que significa la esencia fundamental de una sociedad en convivencia básica. Ni siquiera les hablo de la justicia social, les estoy hablando de la necesidad de vivir con paz suficiente. Estas personas lo único que les van a quedar van a ser satisfacciones básicas, porque ciertamente qué interés tiene uno de cultivarse cuando no hay horizonte de ninguna clase. Les quedará pues el alcohol, la droga, la pornografía, el sobrevivir, el estar. A su familia, ¿qué valores le va a poder dar cuando el hijo no puede respetar al padre, porque el padre es una persona que vive del subsidio? ¿Cómo vivirá él? ¿Cómo vivirá él? Yo, por lo tanto, cuando oigo a la ciudadana Valenciano y a cualquiera de los demás ciudadanos que se presentan, no de Ciudadanos, sino de sus partidos, y nos cuentan milongas, cuentos filipinos, música celestial, yo digo, bajemos a la letra, pasemos de la poesía a la prosa, a la realidad, y digamos las cosas como en este momento existen. Y es que este 25% de paro no es esa cosa meliflua que se llama estructuralidad del paro, es exclusión social, porque esta sociedad no tiene alternativa económica. No hay otra alternativa que volver a generar la burbuja especulativa, que era la burbuja de la construcción. Y a eso no podemos volver. ¿Por qué no decimos las cosas como yo entiendo que son? Y les aseguro que lo que deseo es equivocarme, que no tenga razón en lo que estoy diciendo. Pero lo que yo observo no es la macroeconomía, es la macrosociedad. Porque en último término, vivimos en sociedad y no simplemente de acumular nuestros propios beneficios, porque necesitamos una integración, por lo menos, si no es en ética, les reitero, en práctica, de paz social mínima. Y eso no se soluciona con orden público, esto es con represión, esto es con leyes que después lo que actúan es como una especie de tapón de una realidad sociológica, que es fundamental. No se pueden dar definiciones macropolíticas, macroeconómicas, a lo que es estructural. Y en consecuencia, ante ese extremadísimo riesgo, que yo lo veo inevitable porque es que lo estamos viendo, que significa la economía de exclusión, la economía de concentración acelerada. Forbes, que me da la impresión que no es el Capital de Karl Marx y que no es el Manifiesto Comunista, da un dato que también es estremecedor. Aquellos capitales superiores a 100 millones de dólares producen unos rendimientos entre el 6 y el 8%, mientras el índice de crecimiento mundial durante la década entre el año 1987 y 2000 aproximadamente es del 1,4%. Este proceso progresivo de acumulación en la cúspide, esto es profundamente imposible de mantener. No es justo ni injusto, es de imposible mantenimiento. Es la antesala de la explosión. Y yo creo que los políticos tienen que ver un poquito más allá de sus narices. La política significa la gestión de los intereses de la sociedad, y la sociedad no se muere cada 4 años, que es el proceso electoral, vive más tiempo. Razón por la cual cuando nosotros pedimos una educación de calidad, que también la piden todos,
Yo les digo, ¿y qué han hecho para que la educación de calidad signifique una educación como activo estratégico de nuestro país? Miren, Finlandia, después de la Segunda Guerra Mundial, sale primero derrotada, segundo intervenida por la Unión Soviética en lo económico y en lo estratégico. Está en el punto más lejano de Europa. En consecuencia, es el lugar de más difícil desarrollo y lo que tiene, tras haber perdido las minas de níquel de Petsamo en el norte de Laponia, que era su gran exportación, es mosquitos en verano, hielo en invierno y bosques de pinos. Y claro, un país no puede vivir de la exportación de madera, tiene que vivir de algo más. Y en ese momento los dos partidos, el de la derecha y el de la izquierda, el socialdemócrata y el liberaldemócrata, se ponen de acuerdo para crear su único activo, que es desarrollo, que es inteligencia, que es educación. Y crean una educación estratégica que dura desde 1946 hasta ahora. Porque esos partidos, además de mirarse su ombligo, miraron sobre todo a la sociedad. Y en este momento Finlandia tiene una de las sociedades de tecnología punta más desarrolladas, siendo el peor lugar de Europa para haber producido ese desarrollo. Lo que tienen es un criterio estratégico de la vida y no un criterio miserable, cortoplacista, de después de mí veremos quién viene, porque yo lo que hago es producir resultados a corto plazo. Ninguno de ustedes en las empresas en las que podrán estar ustedes viven a 4 años. La empresa tiene un recorrido mucho más largo. Tendrán incluso que invertir o dejar de distribuir beneficios durante unos años porque necesitan capitalizarse para que la empresa sobreviva. Aquí no. Aquí el capital es a 4 años y nos lo comemos y detrás de nosotros ya veremos quién viene. Y esto es un inmenso error, además de un espantoso horror. Y este horror se llama corrupción y en Europa también hay que luchar contra la corrupción. Hay un informe sobre la corrupción en España de la Unión Europea que es estremecedor, absolutamente estremecedor. El 97% de las personas entrevistadas, que son hombres de negocios, reconocían que la corrupción estaba generalizada y algo más, que lo habitual era que se produjera para cualquier contratación con el Estado el tener que soltar en la comisión correspondiente. Era el primer país de Europa. Somos el primer país de Europa en percepción por los hombres de negocios propios de la corrupción en la que vivimos. Y yo les digo, miren, yo de las encuestas, ni siquiera de las que me son propias, yo lo que observo es mi experiencia. Y la experiencia de todos nosotros es exactamente lo que estamos viendo. Cada mañana nos desayunamos con un nuevo caso de corrupción, de unos y de otros. Y cuando se va al Congreso de Diputados, en lugar de depurar responsabilidades, es el y tú más. ¿Y a mí qué diablos me importa el y tú más? Si al final el y tú más lo pago yo, el del uno y el del otro. El Gürtel y los ERES de Andalucía. ¿De qué diablos me importa? Me acaban de presentar la primera tarjeta, que es casi la tarjeta roja. Realmente estaba acabando, lo cual es un buen recurso para decir que soy demasiado largo. Pero si no frenamos la corrupción, no hay capacidad de generar un desarrollo viable. No podemos tener una economía parasitada por la corrupción. Y esto se soluciona a través, o por lo menos en el Parlamento Europeo, de algo que en España es rigurosamente subversivo, que son las comisiones de investigación, comisiones temporales de investigación. Estas comisiones temporales de investigación en Europa sirven para investigar lo que pasa. Aquí sirven para dar la razón al partido que domina el Congreso o el Parlamento local o la Junta local. Y yo les ruego que me digan una sola comisión de investigación que haya servido para algo más que para absolutamente nada. En Europa se investiga, por ejemplo, cuál es el destino de los fondos europeos. El 80% de todos los fondos europeos no justificados se llama España. Y eso me llena de vergüenza. Y simultáneamente ese informe sobre corrupción en Europa decía algo que es extraordinario. Tenemos una de las administraciones a nivel de funcionariado más ejemplares y menos corruptas de Europa. La corrupción, lo dice la Comisión Europea y lo dice nuestra experiencia, está arriba. Yo termino ya y les digo lo siguiente. Hace falta mucho más realismo y mucha menos retórica. Yo creo que hay que afrontar los problemas para tratar de resolverlos y hay que contemplar lo que tenemos delante de los ojos, aunque no nos guste.
y solucionarlo, porque no es que sea bueno ni malo, es que es necesario, inevitablemente necesario. Hace falta muchos menos sentimientos para resolver las cosas. Hace falta mucho más criterio y más pensamiento. Y si no nos queda ética, que nos quede práctica, que nos quede la obligación de resolver las cosas, porque si no las resolvemos va a ser mucho peor para todos, incluso para los que ahora se benefician en corto de unos resultados que son socialmente suicidas. Gracias por haberme escuchado.